Bienvenida, Daniela. Gracias. Es una de nuestras entrevistas en Open School. Creo que va a ser una entrevista súper interesante, ya que, bueno, vamos a conocerte. Si quieres, preséntate tú un poquito, Daniela. Ok, bueno, mi nombre es Daniela, Daniela Lugo. Soy una diseñadora de moda que ejerzo aquí en mi país, donde empecé siendo una diseñadora de marca tradicional, ¿ok? Estuve como 5 años con mi marca en físico y bueno, cuando conocí la moda digital, eso cambió toda mi perspectiva y hoy en día, creo la primera agencia de diseño de moda 3D aquí en mi país. Genial, o sea, entiendo que la moda digital la conociste a través de nosotros. Con nosotros has hecho un curso experto y un máster en creación de avatares y humanos virtuales. ¿Cómo dirías o cómo valorarías cuáles han sido tus aprendizajes más valiosos? Y ya nos has comentado un poco, pero que nos comentes un poco más cómo ha impactado esto en tu trayectoria profesional. Sí, o sea, sí siento que cuando empecé con Clos, que bueno, tuve el honor que fuese mi profesor y el inicio de todo esto, ¿no? O sea, cuando yo tenía, en ese momento, cuando empecé Clos, fue para utilizarlo para mi marca. Realmente yo inicié Clos sin saber absolutamente otro tipo de herramienta digital. Lo único que yo tenía en mente era Adobe Illustrator, o sea, no sabía que existía más. Y claro, yo pensé que era un software que se dedicaba más a ese patrón típico de otros tipos de patronaje, ¿no? Resulta que cuando yo inicié con Clos y conocí todo esto, bueno, le vi muchas ventajas en sí que lo empecé a aplicar para mi marca personal. Por ejemplo, me di cuenta que mostrando de vez de un diseño en una ilustración típica, en un papel, o como siempre uno lo enseña, esta herramienta me permitía, como darle al cliente la muestra de lo que yo realmente tenía en mi cabeza, ¿no? Y el cliente era algo que decía, sí, esto es lo que me encanta. Y yo ponerle el avatar, las medidas del cliente, que si era más pequeño o más alto, y ver toda esta funcionalidad, bueno, sabes, eso ya como que pasó todos los límites como diseñadora. En ese momento, estamos hablando que fue en 2020, en pandemia, cuando yo lo empecé a aprender y cuando todo volvimos a la normalidad, me impactó tanto que yo lo quise implementar aquí en otros diseñadores, ¿no? Otras personas que yo conocía. Y bueno, vale, o sea, la realidad fue que todos me dijeron, no, o sea, esa es la realidad. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Me lo quedo yo y yo creo que ese fue el punto de partida en mi marca. ¿Qué pasa? A medida que yo fui creciendo un poco más, aquí en Venezuela la moda es un poco distinta a Europa y me pasó que empecé a tener como un conflicto de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, como que no me quería quedar solamente con Clos, sino empezar a ver el tema texturizado, el escenario, cómo yo puedo mostrar tanto para las redes sociales, por ejemplo. Y fue cuando yo empecé a tener un punto en mi vida que era como, mira, ya mi meta no es tener una marca, ya yo quiero dedicarme más al diseño, que en lo personal fue un luto, porque yo desde chiquita que dije, voy a estudiar diseño de moda, mi meta era tener una marca, ¿no? Y bueno, fue cuando justamente se me dio la oportunidad de ir a España, visitar a mis hermanas, fui a Madrid, conocí la escuela y tuve el honor de tener una buena conversación con el señor Ignacio, donde él me dijo, Dani, hazlo y sé pionero en tu país, no importa, te apoyamos y todo esto, pero eso sí, síguete preparando. Bueno, perfecto. Y fue cuando tomé la decisión de estudiar máster, que eso yo creo que también me impactó muchísimo en mi vida profesional, porque bueno, al conocer todo lo funcional, o sea, ya no quedaba esa parte entre digital de la ropa, sino que ya veía algo más, ¿no? O sea, al conocer, por ejemplo, para hacer avatars de DAS o simplemente irme a un Real, o sea, y saber todo lo que yo podía transmitir como una diseñadora, yo dije, ya va, yo tengo en mis manos unas herramientas que, bueno, que todos agradezco muchísimo porque gracias a ustedes yo tengo ese conocimiento y al ir viendo, y más ahorita que tengo la agencia, ir descubriendo cada una de las cosas que estoy aplicando gracias a ustedes, o sea, yo digo, bueno, fue como esa partida de decir, ok, ya definitivamente me quedo como esa diseñadora que va a ofrecerle estos servicios a todos los diseñadores que puedo tener, ¿no? No solamente en Venezuela, sino por el resto del mundo. Entonces, bueno, sí me impactó muchísimo. Te agradezco tus palabras, pero yo también soy de los que dice que nosotros damos las herramientas, pero vosotros ponéis claro, todo el jugo, todo el fundamento para que eso funcione. Y en tu caso, desde luego, Daniela, sí que ha funcionado. Sí. Y bueno, como nos has comentado, ¿no? Eres fundadora de We Are Crypto, se dice así, ¿verdad?
Sí, está bien. Es la primera agencia de diseño y producción 3D en Venezuela. Sí. ¿Cómo surgió esta idea? Aunque ya nos has comentado un poco que surge a raíz de todo lo aprendido, pero ¿cuáles son los principales desafíos para emprender en el sector? Porque entiendo que, bueno, como ya nos has comentado, Venezuela es un país diferente a los estándares de Europa. Así que si nos puedes comentar un poco. Bueno, WorksCrypto no solamente fue gracias a mí, estoy con una sociedad, esto es una sociedad en sí, y realmente WorksCrypto nace por esa amiga, por una amiga que yo tengo también de diseño de moda aquí en Venezuela, que nos graduamos juntas. Resulta que a partir de 2020, 2021, mientras yo me estaba preparando todo esto y conociendo estas herramientas digitales, ella estaba aprendiendo todo lo que era la parte de blockchain, NFT, metaverso, ¿no? Entonces, en ese momento, que fue en el punto de yo decir, bueno, me voy a dedicar como freelance, no tenía en mente que iba a ser una agencia ni nada de esto, ella me dice, mira, Dani, yo necesito que tú me apoyes a hacer esta colección que yo quiero hacer en NFT. Bueno, perfecto. Nos sentamos y nos implementamos tanto que todo fue todo como muy sin querer, fue todo muy espontáneo, para así decirlo. Entonces, claro, yo me dice, Dani, pero ya va, tenemos, o sea, ambas somos diseñadoras, ambas tuvimos marcas, sabemos las funcionalidades que tienen estas herramientas, vamos a apoyarnos, vamos a que no solamente tú estés tú solo o yo sola, vamos a juntarnos y vamos a hacer esto como tiene que ser. Entonces, claro, a partir de eso fue, bueno, una travesía porque, bueno, el primer año, Ale, como dije antes, todo era no, o sea, tú me estás dando un chiste, esto es un videojuego, ¿cómo se come eso? Y yo creo que una de las cosas que nos pasó al principio es especialmente la comunicación, que es uno de esos primeros desafíos cuando uno tiene una empresa, ¿no? O sea, saber comunicarte. Entonces, claro, el primer año que fue todo un desafío, nos quisimos meter por la parte del patronaje, ya hoy en día sí nos dedicamos más a lo que son las campañas, pero ha sido toda una trayectoria que ha hecho que, bueno, nos empiezan a conocer como, mira, la primera agencia que hace diseño de moda 3D. Realmente es un honor, es una responsabilidad también, pero nos sentimos muy contentas de ser pioneras donde nosotras no nos queremos quedar solamente con Venezuela. Queremos apoyar en Latinoamérica porque sí sentimos que hay todavía una falla ahí que si la comparamos a Europa, Estados Unidos o Asia, obviamente están mucho más adelantados que nosotros. Entonces, bueno, estamos ahí como partiendo ese camino. Bueno, pero hay mucho recorrido. Lo bueno es que tenéis un espejo cruzando el charco de lo que no significa que se esté haciendo mejor en Europa, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que ves lo que ya se está implementando aquí, ¿no? Y bueno, sobre todo, yo te quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios claves para implementar estas tecnologías en la industria de la moda? Mira, yo siento que hay muchos beneficios, ¿no? Pero sí es verdad que yo me enfoco mucho en lo que es ese ahorro de tiempo. Y ese tiempo te ahorra costos, te da la facilidad de decir, mira, si el diseño está aprobado al 100%, si tú lo quieres mostrar, vamos a hablar de la parte a lo mejor de una producción, de una fábrica, ¿ok? Sabemos que hay distintos procesos que se tienen que cumplir y esos procesos tardan semanas o meses. Entonces, estamos haciendo que estas herramientas digitales te estén ayudando para tú decir, bueno, en Clo, por ejemplo, que tenemos esta fascinante herramienta, tú puedas mostrar ya sea a tus clientes o sea a tu equipo de trabajo ya un producto sin necesidad de esperar que esté en físico y poder trabajar eso al momento, ¿no? Para mí eso es una de las ventajas más increíbles que podemos tener en la industria. Ahora, si nos vamos a la parte más digital, a las campañas y todo esto, yo sí considero que una de las ventajas es que te puedes mostrar muchísimo más como diseñador. O sea, estás tocando más la parte global, que no solamente te están viendo en tu país o en tu continente, sino te pueden ver otras personas. Y obviamente la parte de inspiración. O sea, sí siento que hay distintas ventajas, pero yo me enfocaría muchísimo ahí, en esas principales. Y yo creo, aunque lo has mencionado, pero sin la palabra clave, creo que es sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad, 100%. El ahorro de muestras ante la validación del diseño es abrumador, ¿no? El de implementar la tecnología a no implementarla. Sí, por lo menos en la experiencia propia, nosotras el año pasado trabajamos con distintas fábricas grandes, fábricas pequeñas, y sí es verdad que las fábricas pequeñas se adaptaban mucho más rápido, ¿ok? Que las fábricas grandes. Entonces, una de las cosas que impresionaba más es decir, mira cómo está quedando tu producto. Mira cómo está quedando. Me pasó hace poco que estoy trabajando con una fábrica pequeña y la persona me había dado unos patrones para digitalizar. Todo súper bien, pero ahí en Clo, al confeccionarlo y al ver, nos dimos cuenta de algunos errores que podíamos mejorar. Entonces estamos evitando que haya utilizado ese patrón
base para cortar una producción que puede ser miles y miles en ese caso era un suéter. Pero imagínate si lo hubiesen cortado, se hubiese, ¿sabes? Hecho un desastre. Hecho un desastre y mira todo lo que se pudo ahorrar en una hora, ni siquiera en una hora, en un minuto. Sí, la cuestión del tiempo, la cuestión económica en el tiempo, ¿no? Es súper eficaz, ¿no? Yo creo que la palabras clave de la digitalización es eficacia, sostenibilidad en todo el proceso de industrialización del diseño de moda, sin ninguna duda. Sí. Y para alguien que viene del diseño de moda tradicional y quiere incursar el diseño digital, ¿qué le recomendarías aprender primero? Estamos hablando de una persona de diseño de moda, no patronaje, que es muy importante. Sí, son cosas distintas, sí. Pero yo creo que sí me iría todavía por CLO, ¿vale? O sea, siéndote sincera. ¿Por qué? Porque yo siento que CLO es la base. Como diseñadora lo viví, ¿ok? En ese momento cuando yo empecé a aprender, yo no era experta en patronaje, era más diseñadora. Que a lo mejor hacía mis patrones en casa y lo confeccionaba yo, tenía ese conocimiento previo porque lo había estudiado, ¿ok? Pero al tener conocimientos muy básicos, CLO te permite experimentar, y ya después de que tú experimentes en CLO y tú digas, ok, mira todas las cosas que yo puedo hacer, empieces a definirte muchísimo más a qué campo te puedes ir, porque a lo mejor siendo diseñadora tú dices, mira, esto me encanta y no quiero tocar nada que tenga que ver con patrones porque odio esa parte técnica, me voy a videojuegos, o en mi caso, que al final yo dije, me olvido de la costura y me voy a campañas digitales, por ejemplo. O sea, son cosas que yo siento que es como la base principal antes de experimentar otros softwares. O sea, que tú la parte de equilibrar la parte técnica y conceptualización creativa, te vas más por la parte de conceptualización creativa, ¿no? Sí, exactamente. Y o sea, esto me gusta preguntarlo normalmente, es, ¿crees que el diseñador o el patronista, que son dos perfiles muy diferentes, en un momento serán el mismo perfil o serán unas piezas que trabajen muy en la misma mesa? Mira, yo sí considero que tienen que trabajar en la misma mesa. Yo, por ejemplo, en mi opinión personal, porque el patronaje es algo técnico. El diseñador, hay veces, o sea, yo que he estado en los dos puntos, ¿no? El diseñador a veces es muy creativo y la parte del patronaje te va a decir, epa, o sea, bájale ahí un poquito porque a lo mejor no te lo puedo hacer así, hay que buscar las herramientas, hay que buscar saberlo cómo se puede hacer. Pero sí considero que uno tiene que estar muy a la mano con la persona de diseño, y eso es como el arquitecto y el ingeniero. Yo siempre pongo ese caso. El arquitecto a veces se le higiena increíblemente, pero el ingeniero, el arquitecto, exacto, a nivel de diseño. Y la parte de ingeniería te va a decir, eso no se puede hacer. Eso de repente pasa una lluvia y se te cae. Entonces es algo parecido. Esa valga la comparación, pero es como para hacer un ejemplo. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entre la técnica y la creatividad, ¿no? Exactamente. O sea, sí, claro. De ahí nuestro nombre, Exacto. Bueno, pero es que, a ver, sí, yo considero que si, por ejemplo, estamos para hacer la parte física, ahí sí puedo comprender que uno tiene que ir a la mano, pero si nos vamos a la parte más digital, yo creo que como diseñador, o sea, a ti no te interesa mucho la parte tan física, porque sabes que no hay límites, que eso yo creo que es una de las cosas que a mí también me encantó muchísimo de utilizar esta herramienta. O sea, conoces las técnicas que te van a ayudar a realizarlo, pero sí es verdad que a lo mejor aquí yo puedo irme a hacer un modelado, y este modelado es lo que me va a ayudar a hacer la estructura, que eso a lo mejor en física no lo puedo hacer, por ejemplo. Es cierto. Y hablando de esta experiencia que tú tienes, ¿cuáles crees que son los principales retos para que un diseñador tradicional migre al entorno digital? Porque siempre hay una de barreras. Sí, yo creo que iría al tema de, bueno, al principio no quedarte con solo software, ¿no? A veces ese es el primer reto, que a veces uno como que quieres hacer más, pero no te puedes quedar con uno. Y es darte cuenta de esa parte. El otro reto que yo también veo es, Alejandro, la comunicación. O sea, claro, me pasó, y entender que no es el mismo mercado que se está haciendo en la parte física, no es el mismo mercado digital. O sea, no todos los creativos están dispuestos a hacer algo digital. Y claro, ahorita porque estamos todavía iniciando, esto es un proceso muy nuevo y hay que comunicarse muy bien. Entonces yo sí considero ahorita que esos han sido como que los retos que yo puedo considerar. Sí, creo que son los que se me están ocurriendo ahorita. Y bueno, has dicho una frase, ¿no? Y es, uno de los retos, yo no me quedaría solo con un software. Sí. Esto para una persona, un diseñador tradicional que normalmente puede diseñar en Illustrator, como
Es que creo que eres una viva imagen de lo que eras antes de 2020 y lo que y un diseñador tradicional y un diseñador ya con un entorno digital más actualizado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien para no perderse en todo el proceso de aprendizaje cuando tú dices que el primer reto o uno de los primeros es no quedarte solo con un software? Estás acostumbrado normalmente a trabajar en Illustrator y ahora se te abre una ventana de posibilidades con Clo 3D, Substance Painter, Blender, incluso hablando de otros softwares, Style 3D. Sí. ¿Qué consejo le das a alguien que de repente está muy cómodo en su entorno laboral con una pantalla, con su Illustrator, haciendo sus fichas técnicas y poco más, y de repente decirle, ahora el mundo ha cambiado y tú como diseñador necesitas para poder validar mejor el producto y hacerlo, dedicarte sobre todo más tiempo a diseñar, ¿no? Y menos a hacer fichas técnicas y dedicarte a diseñar ¿Qué consejo le darías para todas esas herramientas que son útiles en este entorno? Sí, a ver, yo creo que el primero que daría, y es el primer consejo que todos ustedes me dieron en ese momento, es tener paciencia. O sea, de verdad, no sentirse mal cuando algo no te sale. Porque el 3D, lo bonito del 3D es que lo puedes hacer de distintas maneras. Entonces, hay veces que nos enfocamos tanto en que se tiene que hacer como nos enseñaron, que resulta que puedes conseguir otra cosa que sea mucho más fácil. O darle complemento de lo que ya conoces. Entonces, hay veces que, y todavía a mí me pasa mucho, y lo que hago es cuando me estreso, que yo digo, ok, ya va, esto no me está saliendo, literal, es dejar mi PC, irme a caminar, respirar y volver. O sea, ese es el mayor consejo que yo les puedo dar a todos. El otro consejo es no tener miedo a experimentar. Una de las cosas cuando yo salí después del máster y ya me enfoqué en mi agencia, en ver cómo crear ese portafolio, ¿no? Para poderlo mostrar a distintos clientes aquí, es hacer cosas que, mira, no tenía ni idea de cómo hacerlo, Alejandro. Entonces es empezar a YouTube, ChatGPT, cómo lo puedo hacer, tocar por aquí, tocar por allá. O sea, y esa experiencia es lo que te va a hacer tú equivocarte y aprender de esas mismas equivocaciones. Entonces, es como que, ok, por ahí voy. Yo creo que esos son mis dos consejos de verdad cuando uno está creciendo en esta área 3D. No me he puesto a pensar en si yo tuviese que dar los consejos, pero escuchándote, creo recordar que yo en algún momento siempre he dicho, o sea, porque además yo sigo estudiando habitualmente. Claro. Esto de, bueno, eso es otro consejo, exacto. No hay que dejar de aprender, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando hay algo que no me sale, que no tiene por qué ser con un software en concreto, ¿no? Yo qué sé, cuando a mí me gusta modelar mucho y hay algo que no me sale o no consigo el texturizado concreto, y muchas veces sí, tenemos a nuestra mano a día de hoy la capacidad de ir a YouTube, preguntar a Chat, GPT, un montón de opciones, ¿no? Pero a mí muchas veces pienso que yo ya sé cómo hay que hacerlo, entonces, más allá de seguir investigando, termina siendo abrumador esto. Y eso que has dicho, yo salgo y me voy a dar un paseo, a mí me sirve porque lo hago además, de decir, venga, va, ya hoy no puedo más. Y muchas veces, pues acaba el día, hago la cena, me siento con mi mujer a ver una serie y de repente estoy viendo la serie y digo, ya sé cómo se hace. Ya sé cómo se hace. Algo también que me hizo recordar, pero también es apoyárselo en como esas comunidades y esas personas que también saben. O sea, hay veces que yo te puedo preguntar a ti todavía y yo ya no estoy estudiando la alternativa todavía, o sea, no he continuado, ¿ok? Y todavía sé que yo te puedo preguntar y me vas a apoyar. Yo por lo menos me apoyo muchísimo con Sofía. Claro, nos conocimos estudiando juntas, casualmente ella estudió en mi misma universidad aquí en Venezuela, entonces obviamente el 3D nos ha unido más, ¿no? Claro. Entonces es muy cómico porque hay veces que yo le escribo y le digo, Sofi, ¿cómo se hace esto? No me sale. Y me dice, acuérdate cuando nos dieron que esto, ay, verdad, y tal, o viceversa. Es algo que es muy cómico, pero sí pasa muchísimo. Sí, eso ayuda mucho. Y, o sea, como dejar la mente en blanco, cambiar un poco de aire, te ayuda a que el cerebro se active. Por otro lado, incluso yo me voy a la cama, descanso y a la mañana siguiente como que lo cojo con muchas ganas y lo hago en mucho menos tiempo, ¿no? Exactamente. Y la otra cosa que has dicho, lo de tener paciencia, ¿no? Y ser valiente, porque muchas veces, y esto ocurre, es algo normal, tenemos miedo a tocar alguna herramienta del software o hacer algo diferente a lo que ya nos han enseñado,
por a ver si pasa, a ver si la voy a cagar, ¿no? Hablando mal y pronto. Y es que no pasa nada, porque siempre existe el comando Control Z para volver a la etapa anterior. Entonces esto es maravilloso. Yo esto también lo aconsejo mucho a los nuevos alumnos o a la gente que formo en empresa, es decir, no tengas miedo, si tienes un reto por delante, hazlo y si te equivocas vuelves atrás, es que no hay ningún problema. Exacto, y hay veces que las herramientas digitales pasa mucho que ya tienes un flujo de trabajo y debes de conocer cuál flujo de trabajo te va a funcionar muchísimo más. Y aparte de todo esto, es que hay veces, porque me ha pasado mucho, que actualizan y ya ese flujo de trabajo que venías acostumbrado a trabajar ya no te funciona. Probablemente no te funcione o es más corto. Lo has mejorado. Es más corto. O sea, por lo menos me acuerdo que cuando yo hice el máster, el proceso de llevarme, aquí dando un ejemplo, el avatar MetaHuman, a Claude, y después, ¿sabes? Ya obviamente cuando salió el plugin de LiveSync, es una maravilla, yo simplemente le doy un clic y listo. Por ejemplo. Exacto, sí. Y es lo que has dicho, lo de los flujos de trabajo. Muchas veces nos enseñan a hacer unas determinadas cosas, tú te lo grabas en tu mente y no quieres salir de ahí, cuando realmente hay muchas formas de modelar, de texturizar, de realizar una prenda, de realizar un patrón y muchas veces nos obcecamos en no, a mí me han enseñado así, no quiero salir de mi cajita. No, exacto, por lo menos me pasa mucho, yo a veces soy muy cuadrada, ¿ok? Y lo tengo que confesar. Y ahorita cuando empecé con esta agencia de WordScripto, tuve que enseñarle a mi socia a utilizar Cloud, por lo menos. Ella tenía experiencia en patronaje, así que lo agarró muy rápido. Entonces hay veces que yo le enseño como que, bueno, Mari, mira, puedes hacerlo así. Y de repente pasa unas horas y me dice, mira, nena, me salió así, me salió mucho más rápido. Y yo, bueno, en verdad no lo había pensado, ¿sabes? Pero resulta que es eso, o sea, no tener como que absolutamente miedo de no solamente lo que te enseñan, sino de experimentar para ver qué es lo que te resulta mucho más cómodo para ti. Totalmente. Y volviendo a tu agencia, ahora que la has vuelto a mencionar, ¿cómo ves la evolución de la moda digital en Venezuela o en toda Latinoamérica, que también lo estáis abarcando? Y si crees que la industria está adaptando bien estas tecnologías o de manera eficiente y con rapidez. Mira, te voy a confesar que esto es una pregunta muy interesante y un debate hoy en día todavía. Sí considero que Venezuela y Latinoamérica estamos muy retrasados, ¿sabes? Obviamente, y yo creo que estamos muy atrasados, Alejandro, por temas de la educación. Nos hemos quedado un poquito atrás, ¿ok? Esto tiene que ver mucho situación de país, económico, muchas circunstancias, que bien sabemos. Pero, ¿qué pasa? Por lo menos está pasando que aquí en Venezuela solamente hay un instituto de moda, solamente uno de todos que está enseñando Clo 3D. Imagínate tú, solamente el único. Entonces, claro, esas personas que se gradúan ahí, que es una universidad que está aquí mismo en la capital, es como que la universidad más grande de diseño, ¿ok? Que lo está implementando. Y bueno, nosotros los hemos apoyado muchísimo, o sea, que estamos muy contentas. Pero claro, solamente las personas que estudian ahí son las que están teniendo ese conocimiento. Pero otras personas que se están graduando en otros institutos y no tienen la facilidad de a lo mejor hacer un máster o de hacer algo afuera, tienen limitaciones. Entonces, claro, yo sí considero que aquí hay todavía que enseñar, que ese es el papel que ahorita nosotros nos hemos dado cuenta. Para que puedan experimentar y entender esto es enseñar. Todo viene de esa parte educativa. Claro, esto no voy a decir que va a ser imposible, no, pero sí a lo mejor para que ya se conozca la moda digital en Venezuela, especialmente que en Venezuela sí puede pasar por lo menos, considero yo, 2 años donde tenemos que fajarnos mucho en dar esa educación. Pero sí, comparándolo a Europa o Asia, estamos, como uno dice aquí, en pañales todavía. Entonces, bueno, eso es como que procesos de seguir dándole enfoque. Sí, evolucionando y bueno, me imagino que irán creciendo también las universidades en ese sentido para... Bueno, eso es como el plan que tenemos nosotras de apoyarlos muchísimo más. No solamente que sean ellos, sino otros de dar cursos, o sea, decir, mira, o sea, edúcate y ve más allá. ¿Qué pasa también? Es cambiar la mentalidad de personas que ya vienen acostumbrando a trabajar de una cierta manera, ¿ok? Esto pasa en todo el mundo todavía, pero sí acá pasa que estamos, a ver, la industria de la moda aquí es muy manual, ¿ok? Y todavía estamos como que comparándolo a otros lugares, estamos muy como que, mira, el proceso que tú sabes que lo puedes mejorar con esta impresión o con este software o con tal. O sea, todavía se clava mucho y le da miedo a experimentar. Claro, hay algo que tiene que ver mucho ahí, es entender que hay que hacer al principio una inversión
en equipos, en educación, en preparar capacitaciones y demás para, bueno, poder cambiar todo o sea, a lo mejor una empresa que tiene años manejándose de la misma forma tradicional. Entonces, es como que ese proceso de cambio que sí cuesta. Yo creo que eso está pasando mucho en muchas partes del mundo. Eso es algo que es normal. Sí, lo normal es que la evolución al principio sea en la parte más de formación, educacional. Exacto. Luego habrá un momento en el que haya muchas personas que sean capaces de trabajar en este ámbito y sea en ese momento cuando las empresas empiecen a evolucionar, ¿no? Bueno, esto pasa en Europa igual. Lo único que, bueno, con unos años a lo mejor de diferencia. Ya se adapta mucho más rápido. Sí, 100%. Pero sí, al final es aprender un proceso nuevo y eso involucra pues tiempo y sobre todo necesidades de muchas personas que quieran aceptar el cambio, ¿no? Eso, que yo creo que aquí es el mayor reto. Pero bueno, vamos bien. Bueno, eso es lo importante. Sí, claro. Y en cuanto a tu faceta, porque has hecho un máster en el que has trabajado con avatares y humanos virtuales, que está revolucionando también sobre todo las campañas de moda digital. Sí. ¿Cuáles crees que van a ser las aplicaciones más innovadoras en este campo en los próximos años? Mira, a ver, aplicaciones con nombre y demás, no te puedo decir porque no sé ahorita, pero, o sea, no se me ocurre ahorita, pero sí puedo decir que yo siento que en unos años todas las empresas vamos a tener a lo mejor algo virtual con la inteligencia artificial o algo que esté ahí siempre ayudándote, sea un e-commerce, sea en una página web o hasta mismo uno nunca sabe si cuando vas en físico a lo mejor ya no es una persona que te atienda, sino a lo mejor una computadora. O sea, yo sí siento que aquí va a cambiar un poco las cosas. Y bueno, si vamos a ir más a las campañas y todo esto, los influencers virtuales. O sea, los influencers virtuales van a cambiar mucho este paradigma. Y sí siento que no es solamente en unos años, Alejandro, yo creo que es que sí, ya. O sea, porque ya existen influencers virtuales que están impactando muchísimo. Entonces, va a cambiar y no creo que pase 5. O sea, creo que es posible. Ponte que hasta el año que viene ya estamos todos rodeados de inteligencia artificial y avatares virtuales. No, desde luego que sí, influencers virtuales. Hay influencers con millones de seguidores. Sí. Que esto es increíble. Y ya no solo los que están hechos en 3D, sino hay muchos que están hechos con inteligencia artificial. Que la verdad que, bueno, yo creo que el impacto de la inteligencia artificial en la tecnología y en el futuro de la industria es enorme, o va a serlo. Sí, bueno, nosotros ahorita uno de los retos que tenemos, nosotros el año pasado tuvimos el honor de participar en un evento que se llama Caracas Design Week, que es un evento donde apoyan a los diseñadores aquí en la capital, ¿no? Entonces, se nos dio la oportunidad de hacer una especie de una charla en Hard Rock Café, que representa aquí. Fue un honor, obviamente, y pensábamos, Alejandro, que iba a venir tres personitas y resulta que llenamos todo eso, ¿no? O sea, fue muy bueno. Y en esa oportunidad nosotras, claro, en preparación de qué vamos a mostrar, cómo hacer la presentación y todo esto, queríamos que se terminara con algo muy guau. Y bueno, se nos ocurrió como y si hacemos el influencer virtual aquí en Venezuela para empezar a tocar. Y tengo que confesar que yo tenía un poco de miedo porque yo no era en ese momento tan experta porque había salido del máster y no tenía tanta especialidad en distintos software, ¿no? Claro, ahí me apoyó muchísimo Sofía y todo esto y yo dije, bueno, vamos a darle. Mira, fue increíble la receptiva, o sea, fue excelente. Y después, bueno, por temas de trabajo y tiempo y todo, no lo pudimos continuar. Y uno de los retos que tenemos este año es hacerlo, pero con inteligencia artificial. Entonces, nos estamos metiendo por esa parte en apoyo a personas que están en España, que son muy amigos. Y claro, vuelvo a decir, tengo que confesar que cuando cambiamos a inteligencia artificial me dio al principio un poco de miedo, ¿no? Pero a medida que uno se va metiendo y uno va queriendo mostrar, te das cuenta que es fascinante. O sea, hay como muchas cosas que te pueden ayudar. O sea, ya no dependes de una persona, sino tú quieres distintos contenidos al mismo tiempo, dale. No tienes el miedo de que la persona se canse, sino mira, dale. No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, es cierto, ¿no? Que muchos diseñadores o mucha gente creativa tiene ese miedo, ¿no? A la inteligencia artificial, pero porque lo ven como un competidor en vez de como una herramienta. Exactamente, eso mismo. Y lo que es una herramienta maravillosa para que
vuelvo un poco a lo del principio, tengas más tiempo para diseñar mejor. Eso, sí, porque bueno, es que todo se va como que ayudando. Eso es como cuando uno experimenta con el 3D y todas estas herramientas, tú dices, wow, avanzo. Pero agregándole esa inteligencia artificial en tu día a día y en cada uno de los software, porque ya la mayoría de los software tienen inteligencia artificial. Entonces, a lo mejor un diseño o un modelado que te tardabas semanas también, o 2 días o 3 días, a lo mejor ya todo te sale momentáneamente súper rápido. Entonces, claro, de igual forma como yo siempre he dicho, la inteligencia artificial, para poderlo utilizar, para tú poder decir es lo que es, tú tienes de igual forma que tener conocimientos previos. Totalmente de acuerdo. O sea, es simplemente como que ver que no es que vas a perder tu trabajo, no, es saber cómo utilizar esa nueva herramienta. Por lo menos aquí pasa mucho con temas de inteligencia artificial utilizando con la fotografía. Entonces dicen, no, es que me van a quitar el trabajo. No, ¿tú qué crees? Yo no sé nada de fotografía. Entonces, para yo decirle un ejemplo en Photoshop con la inteligencia artificial y decirle, mira, házmelo con la cámara tal, con el enfoque tal, todo esto, yo no lo tengo, no lo sé, lo vas a saber tú como fotógrafo. Efectivamente. Y lo mismo pasa con el modelado, ¿eh? O sea, si tú no tienes bien una malla, bien realizada la malla, ¿de qué te sirve ese objeto 3D hecho por la inteligencia artificial? Exactamente. Entonces, o sea, tienes que tener esos conocimientos para usar la inteligencia artificial como una herramienta poderosa. Exactamente. No, 100% de acuerdo. Totalmente. Ahora, bueno, estamos acabando ya. Te voy a hacer una serie de preguntas de contestación rápida. Creo que una ya me la has contestado, pero te la vuelvo a preguntar, ¿vale? La primera, mirando hacia atrás, ¿qué le dirías a tu yo de hace unos años cuando estabas comenzando en la moda digital? Mira, simplemente no tener miedo absolutamente a nada, a nada. Que las frustraciones que uno tiene en el camino son normales, son el proceso de aprendizaje. Y bueno, mira todo lo que he crecido y veo atrás y yo digo con orgullo que todas las noches de trasnocho valieron la pena. Así de sencillo. O sea, por lo menos yo siempre me voy a recordar y algo que creo que nunca se me va a olvidar. Me imagino que te enteraste cuando yo hice el máster, que mi computadora, ya faltando 2 semanas para la entrega, mi computadora decidió dañarse y tuvo que resetear todo, o sea, fue horrible. Pero donde yo en una esquina llorando horrible y mi papá solucionando qué está pasando y hablando con Israel al mismo tiempo, bueno, se pudo solucionar, pero fue mucho mejor. O sea, al trabajo que había empezado, al trabajo que me dediqué día y noche, valieron las penas. Entonces, sí, o sea, simplemente en conclusión es como que no tener miedo en ese proceso. Y si tuvieras que aprender moda digital desde cero, ¿harías algo diferente en tu proceso de aprendizaje? Mira, creo que me atrevería, sí, no, o sea, no me tardaría tanto, porque me pasó muchísimo que yo aprendí CLO y pasó como 2 años más o menos donde yo decidí, sabes, continuar con la moda digital y experimentar con otro software. Creo que no me tardaría tanto. Creo que la decisión la hubiese tomado mucho más rápido. Ok, aprendo CLO, me voy de una vez a aprender Substance, aprender Unreal sin perder tanto tiempo, ¿sabes? Yo creo que es lo único que cambiaría en el camino. Bueno, pero al final es lo mismo. Lo que pasa es que es menos tiempo. Vale. Exacto. Aquí viene una pregunta que creo que me has respondido, y si no, pues ¿tienes algún proyecto personal o profesional en el que te estés trabajando actualmente que te emocione especialmente? Bueno, justamente el del influencer, su nombre es Kai. Nosotros ahorita estamos muy inspirados con este proyecto porque sabemos que va a crear un gran impacto aquí en mi país y en el resto, ¿no? Porque lo decidimos hacer hombre. Como dije, su nombre es Kai. Normalmente los influencers han sido puras mujeres, o la gran mayoría de ellos, y quisimos dar ese toque de diferencia, ¿no? Tengo como equipo a personas increíbles que están apostando por nosotras, nos están apoyando al 100%, y sí, obviamente me emociona mucho. Y aparte de esto, tenemos ahorita, vamos a preparar unos cursos, Alejandro, ¿sabes? Decidí ya enseñar, era algo que, o sea, yo lo estaba evitando mucho, pero muchas personas me empezaron a decir, Daniela, enséñame. Y como decía en toda la entrevista, Alejandro, la importancia de la educación. Y yo siento que tengo esa responsabilidad siendo pionera. O sea, porque aquí no es como algo común que se ve, como dije antes, hay muchas personas aquí que no pueden permitirse hacer un máster en España, ni en Estados Unidos, ni nada de esto. Entonces, yo al tener ese conocimiento, bueno, está bien, vamos a preparar. Entonces, ese es otro proyecto muy bonito que estoy con mi socia preparando distintos cursos donde, bueno, ahí estamos buscando la manera de apoyar a la educación aquí. Bueno, he de decir
que compartir todo el conocimiento sin ningún tipo de barrera ni guardándose nada para sí, es de las cosas más bonitas, ¿eh? Porque ves el reflejo de lo que tú sabes en tus alumnos y muchas veces te puede ocurrir también, porque a mí me ha ocurrido, ver cómo un alumno te pasa por la derecha. Sí. Y tienes esa doble sensación de qué orgullo y de... Joder. Pero he de decirlo, el aspecto más positivo de esto, que me parece un proyecto que creo que va a ser muy bonito para ti y para tu equipo. Así que te doy la enhorabuena y me quedo muy tranquilo sabiendo que vas a enseñar unas bases al menos o unos conocimientos que compartimos. Sí, 100%, 100%. Genial. Y ya para terminar, para quienes quieran seguir tu trabajo y conocer más sobre ti y sobre We Are Crypto, ¿dónde pueden encontrarte? Mira, nosotros estamos en TikTok, en Instagram, en LinkedIn como We Are Crypto. Sí es verdad que en Instagram tenemos la diferencia que es We Are Crypto Piso, ¿ok? Porque, bueno, tuvimos el triste suceso que nos hackearon al principio de año. Entonces, ya se puede ver el We Are Crypto solo, ya el perfil se puede ver, pero no tenemos acceso a él. Ha sido una batalla muy personal, pero bueno, estamos a la par con el oficial, que es We Are Crypto Piso, y el resto sí nos pueden conseguir con We Are Crypto. Y que, bueno, nos pueden escribir, nos pueden preguntar, estamos abiertas a cualquier cosa. Sí. Pues genial, muchas gracias, Daniela, y mucha suerte en todos tus proyectos. Y bueno, muchísimas gracias a ti y a la escuela por apoyarme siempre y que han estado pendientes de mí todo el transcurso de mi camino como profesional. Agradezco mucho. Un placer poder ayudar. Igualmente.